nuestra clase, así que los invito ahí a tomar un tiempo de poder cerrar sus ojos y poder orar. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por esta hora, por este tiempo que tú nos regalas, de poder aprender cada día más de tu palabra, Señor, y conocer según cómo se vivía en esos tiempos muy diferentes al que nosotros vivimos hoy en día. Te pedimos que cada uno de los chicos que están conectados aquí, como también de los que se van a ir añadiendo, esperando en tu gracia que tú puedas acelerar los pasos de los chicos para que puedan participar y a la vez también conocer un poco más de tu palabra, Señor, y ponerlo en práctica en sus vidas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Antes de comenzar, Anthony, ¿nos puedes ayudar con el texto, por favor? Creo que estás ahí conectado con nosotros. Entonces, sería genial si nos ayudas con el texto para que los chicos también puedan ver en la pantalla. Y vamos a ver, ¿no? Para los que ya han leído, para los que han tenido un tiempo de poder darle un poco de lectura al Word, supongo yo que se les va a hacer mucho más fácil. Igual voy a intentar leerlo todo, ¿no? Pero explicando algunas cosas, ¿no? De lo que quería decir en su momento las cosas del Señor. Anthony, ¿nos ayudas por favor con los versículos? ¿Estás ahí? Hola, Anthony, ¿me escuchas? Bien. Los que tienen Biblia en su mano, por favor, busquemos pues Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23, que es el que vamos a ver. Hoy día vamos a ver Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23 hasta el 26. Así que vamos a ver cuatro, cuatro versículos nada más, pero es bastante para los que han leído el Word, ¿no? Casi siempre se repite lo mismo, pero hay algunas cosas que se agregan dentro de la lectura. Entonces, ahí todos los que tenemos nuestras Biblias, ¿no? Ya sea en el celular o ya en todo caso físico, dice la palabra de Dios en el versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. ¿Me escuchan, verdad? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, hermano, Sí, 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 sí se le hermano, se le escucha. Ya, escucha. perfecto, perfecto. Pensé que estaba solo. Ya se habían ido, dije yo me he quedado. Entonces dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Fíjense, esta parte que les he escrito ahí, cuando dice recibid, tiene un significado para los contextos en el que ellos vivían. Entonces Pablo dice, habla de lo que recibió y enseñó acerca de Jesús. La enseñanza de los tiempos se transmitía de un maestro a un discípulo, tanto los maestros judíos como las escuelas filosóficas griegas usaban el término de recibir y entregar. O sea, en ese contexto no solamente se daba una enseñanza hacia los discípulos como en los evangelios. Tanto en el Antiguo Testamento, la palabra era que se pasaba de una persona a otra persona. En el Antiguo Testamento, los pactos o los sacramentos o las acciones o los sacrificios se transmitía de padre a hijo. Entonces, eso mismo sucede ahora, porque en el Antiguo Testamento, cuando vamos a ver un poquito, alguna parte del texto, habla del Éxodo, ¿no? Entonces, era más que todo por las fiestas que se celebraban y se transmitían de familia, o sea, el pueblo judío de familia a hijos, para que eso no se pierda, esa costumbre. Entonces acá Pablo también habla de que las enseñanzas de Jesús fueron trasladadas o transmitidas, en todo caso,
hacia los discípulos y los discípulos a otros discípulos. O sea, de alguna manera no se perdía. Como nosotros en nuestro caso es el Evangelio, ¿no? El Evangelio va transmitiéndose de uno a otro. Y en este caso sería igual como lo que yo estoy haciendo con ustedes. Yo los transmito a ustedes, ustedes los recepcionan y ustedes también van, obviamente, a transmitir a otros el tipo de enseñanza. Entonces, eso pasaba no solamente con los judíos maestros, sino también con los filósofos griegos, ¿no? Que usaban los términos de recibir y entregar. Pero en ese contexto estaba hablando de que la Santa Cena se iba a transmitir, ¿no? A otros, para que ellos también no olviden de hacer esto, o sea, lo que hizo Jesús en ese contexto. Durante el periodo de Pentecostés, las comunidades cristianas difundían las tradiciones de Jesús. Ellos contaban las parábolas. O sea, cada vez que había una Santa Cena, porque la Santa Cena era todo el día, o sea, arrancaba desde las 6 de la mañana, hora judía, ¿no? Arrancaba de las 6 de la mañana y terminaba a las 6, pero normalmente a veces se extendían a más, porque estas fiestas no duraban un solo día, o sea, duraban varios días. Pero como en su contexto de ellos era solamente una vez a la semana que celebraban este tipo de cena, ya que los demás días se dedicaban a trabajar, entonces ellos solamente se dedicaban una vez a encontrarse, se reunían todos y todos participaban, solamente una vez. No es como en nuestro tiempo que tenemos pues martes, jueves, sábado y domingo, ¿no? Y otras congregaciones que tienen casi todos los días, salvo creo que el día lunes descansa, pero hay así congregaciones hoy en día, ¿no? En el tiempo de ellos no, una vez solamente a la semana. Entonces, ellos qué hacen cuando se reunían, transmitían pues todo lo que había acontecido. Por eso dice el texto, los creyentes eh, aprendieron acerca de sus enseñanzas y acciones por medio de las comunidades cristianas. Sin embargo, Pablo, ellos contaban las parábolas, relatos de milagros y dichos y enseñanzas. O sea, ¿de quién? De Jesús, ¿no? Cada vez que se reunían hablaban de esto, o sea, era para ellos importantísimo que se hable de Jesucristo. Bastante, o sea, cómo Jesús hizo los milagros, cómo hablaba las parábolas, eh, cómo fue que Jesús murió y cómo fue que él obviamente rescató al pueblo, ¿no? Y perdonó sus pecados, o sea, todas estas cuestiones ellos lo tenían bien marcados para su vida, cada vez que se reunían. Para nuestro tiempo, la Santa Cena solamente se nombra los textos, pero no se recuerda la muerte de Jesús como tal. El creyente tampoco no lo vive como ellos lo vivían antes. El creyente lo ve como algo normal, pero para ellos, para los judíos, para los gentiles, para los que creyeron en el Señor en su tiempo, era algo más sagrado, algo más íntimo, algo que ellos no podían olvidar. Entonces, como era transmitido, ¿no? Se transmitía o en este caso se enseñaba, esa transmisión y esa enseñanza no podían olvidarlo, quedaba bien marcado para todos, ¿no? Entonces, eso es lo que de repente las congregaciones de hoy han olvidado, ¿no? Han olvidado. Se ha perdido en algún momento ese tipo de transmitir las enseñanzas acerca de la muerte de Jesús en la Santa Cena. Eh, por otro lado, la noche en que fue entregado Jesús, ¿no? Jesús celebraba la cena de la Pascua con sus discípulos. Eso lo he puesto ahí en Marcos, para los que tienen Marcos capítulo 1. O sea, quiere decir que justamente ahí tiene que ver con la muerte de Jesús. O sea, Jesús estaba celebrando la Pascua y la Pascua se celebraba una vez al año. Y ahí se reunían todos, o sea, todos los judíos venían de todos lados. Esa fiesta duraba varios días, por cierto. Entonces, justamente en el día de la Pascua, que tiene que ver con los panes, ¿no? Sin levadura, es que el Señor parte el pan y se sienta pues a la mesa con sus discípulos, ¿no? De eso se trata, que después ya obviamente Jesús muere. En esta gran fiesta solemne, los judíos conmemoran su liberación, además de Egipto. Fíjense, ¿qué tiene que ver esto con la Santa Cena? Tiene un montón de cosas que ver. Uno de ellos es que ellos eran esclavos, o sea, y esta fiesta de la Pascua tiene que ver con la liberación, porque fue liberado por parte de Dios el pueblo judío de la mano de los egipcios, ¿no? Del faraón.
Entonces ellos fueron libres de la esclavitud, del abuso y del maltrato, ¿no? De toda la opresión que tenían. Entonces ellos celebraban esto. ¿Y qué tiene que ver esto con Jesús? Lo mismo. El mundo estaba oprimido por el pecado. No solamente por el pecado, sino por los políticos, por el de la parte económica, ¿no? Entonces, por los ricos, que hemos estado hablando de la semana pasada, ¿no? Todos estaban oprimidos. Y Jesús es el que se va a entregar en la cruz y va a morir por ellos para que ellos sean libres de esa opresión, de la esclavitud del pecado y del maltrato. Entonces sí tiene una conexión esto aparte de aquí. Entonces para nosotros, cuando nosotros celebramos la Santa Cena, por cierto, el domingo que vamos a pasar la Santa Cena, lo tenemos que enfocar de un punto de vista donde uno dice, representa la liberación de la esclavitud del pecado del hombre y del mundo en la que nosotros vivimos. Ahora somos libres por la sangre de Jesús y su muerte. Eso es lo que nosotros debemos de entender y de poder transmitir a otros, que eso es lo que representa al poder pasar la Santa Cena. Así como el pueblo judío, tanto en Egipto, ahora en Jesús nosotros también somos libres de toda opresión y de toda esclavitud del mundo y de todo abuso que hay, por causa de la muerte de Jesucristo. Es interesante cómo lo vamos enfocando porque la Santa Cena no es cualquier cosa, o sea, no es que agarro mi pan y mi vino y nada más representa el pan, el cuerpo de Cristo y el vino, la sangre y ahí quedó todo, no. Representa una liberación del pueblo cristiano de toda opresión en la que estaba sometido en todo caso, ¿no? Después vemos aquí también, ¿no? Recordando el estado de angustia de Jesús, justamente de la muerte, frente a su muerte inminente. De esta manera todos participaban de la cena. Dice. La congregación de los corintios o de Corintios siguió este orden con su comunidad. Aquí hay una parte importante, porque la Santa Cena no se celebraba individualmente, ¿no? Sino que era algo en comunidad, algo común entre ellos, que tenían que estar unidos. Eso ya lo hemos explicado justamente la semana pasada, que tiene que ver con la unidad, ¿no? Celebrando el ágape, ¿no? Cena comunitaria. En la última cena del Señor, Pablo advierte a los cristianos de Corinto, cuya conducta opresiva anula la cena como conmemoración del Señor. Justamente ahí le he puesto el versículo que pueden leer si quieren, y eso es lo que en este caso, eh, mm, por causa del abuso, la cena podría decirse que se podría anular, o sea, no era digna de poder celebrarse, ¿no? Los siguientes textos que vamos a leer la semana pasada, vamos a ver por qué justamente es indigno tomar la Santa Cena, ¿no? No solamente está en que habían fallado o habían pecado, sino también tenía que ver con el abuso, ¿no? Que ya, como le digo, la semana pasada hemos estado hablando un poco de ello. Cuando menosprecian y avergüenzan a los débiles, traicionan a su Señor, dice. Al igual que Judas, se hacen igualmente culpables de su cuerpo y sangre. Fíjense esta parte porque es importante. Como los, como los ricos cristianos que oprimían a los pobres, ¿no? Y no le daban la comida, o sea, las viandas que ellos llevaban, sus mejores platos que llevaban, ellos mismos se lo comían, y no compartían justamente con los pobres que llegaban más tarde. Justamente ellos terminaban de trabajar a las 6, 5, y cuando llegaban, para ellos los pobres, que eran esclavos, que trabajaban en la hacienda, que eran pobres, mendigos, que estaban sometidos por los ricos, cuando ellos llegaban no había nada que comer. Entonces, justamente aquí hay una opresión, porque tanto la cena era algo comunitaria, donde todos tenían que compartir lo mismo, donde todos preparaban viandas para compartir y comer juntos, unidos, ¿no? Como una comunidad cristiana, eso no pasaba. Entonces, como no pasaba, había una opresión. Y aquí hay un tipo de comparación cuando leemos el word que dice, cuando menosprecian y avergüenzan a los débiles. Los débiles eran los pobres, pues, ¿no? Y todos los demás de baja
de bajo nivel. Traicionan al Señor, claro, de hecho, porque estaban avergonzando al Señor, y el Señor, nuestro Señor Jesucristo, nunca hizo acepción de personas. Al igual que Judas, porque Judas también lo traicionó, ¿no? Y se hacen igualmente culpables con su cuerpo y sangre. O sea, ellos están despreciando justamente la muerte de Jesús. Fíjense cómo vamos viendo que afecta, ¿no?, en la vida cotidiana del creyente. Ahora, normalmente en las congregaciones de hoy en día, cuando uno va a pasar la Santa Cena, dice, si alguno tiene algún resentimiento con su hermano o tiene un conflicto con su hermano, acérquese y pídale perdón, ¿no? Normalmente es eso lo que se pide para que puedas tomar la Santa Cena, y no indignamente, sino ya dignamente, de que hayan curado el resentimiento que hay entre los dos, ¿no? Pero el tema no está tan claro cuando uno dice acérquese al hermano y pídale perdón, porque yo puedo pedir perdón a mi hermano, pero de repente yo no estoy en comunión con él. Entonces, básicamente tiene que ver con una comunión entre Dios y el que ha causado algún problema y con la otra persona. O sea, los dos tienen que tener una comunión de poder relacionarse, no solamente pedir perdón, sino tenía que ver con tener una comunión, una unidad. Y eso lo vamos a ver un poco con algunos textos que vamos a seguir leyendo. Ahora vamos a ver el versículo 24, ¿sí? De Corintios, capítulo 11, versículo 24. Alguien que pueda darle lectura, por favor, al texto, si puede leerlo, sería genial, ¿sí? Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 24. ¿Alguien que lo pueda leer, por favor? Cualquiera puede leerlo. Yo, Ya, hermano, léalo, ¿puedo? lea. Ya, Si no, perfecto, hay claro, claro. bulla. Mi perrito está ladrando. No, no importa, no importa. Que el Y perro a también ver, se dice. convierta. No, es una broma. Dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Ajá, perfecto. Gracias, hermana. Bendiciones en ello. Dice, no, ahí está claro lo que estaba hablando. Primero vemos que el apóstol Pablo habla de lo que recibió y enseñó. O sea, esto está como constituyendo una enseñanza, transmitiendo lo que se tenía que hacer. Ahora, este, vamos a ver aquí justamente la parte ya de tomad y comed, ¿no? Y habiendo dado gracias, o sea, el Señor Jesús había partido el pan justamente dando gracias, lo partió, dice, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, porque por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí, ¿no? Entonces, aquí justamente vamos a leer, dice, después de la acción de gracias, Jesús tomó el pan como anfitrión de su propia cena. O sea, la cena del Señor, como está escrito, cuando uno va a leer el libro de Corintios, dice, vamos a pasar la Santa Cena, pero es la cena del Señor. Eso quiere decir que el que nos ha invitado a su cena es del Señor Jesús, no es nuestra cena, es la cena del Señor. Lo que sucedía con los corintios, la gente que era pudiente, ¿no?, que tenía dinero, pues ellos pensaban que la cena era de ellos, y ellos pues querían invitar a los que ellos querían, ¿no? Y en ese caso no hacían acepción de personas, sino más bien rechazaban a las personas y escogían solamente de su nivel, y a los pobres los dejaban de lado. Pero aquí vemos algo diferente, porque en el texto está diciendo que el Señor parte el pan. Entonces quiere decir que esta cena es del Señor. El Señor es el que invita a todos los creyentes. Entonces nadie puede despreciar la cena del Señor. Y el Señor aquí no hace acepción de personas. O sea, aquí el Señor invita a todos, a todos, a todos invita, a todos los creyentes. Pobres, ricos, esclavos, libres, ancianos, viudas, huérfanos, eh, todos, de diferentes razas, a todos los que creyeron, el Señor los invita a su cena. ¿Sí?
Entonces ahí dice, después de la acción de gracias, Jesús tomó el pan como anfitrión de su propia cena con el propósito no solo de ofrecer sustento físico a los suyos, o sea, a los creyentes, sino principalmente para reinterpretar el sentido simbólico del pan. Ya no será más un símbolo del éxodo, ¿no? En esta parte del éxodo tenía que ver dos cosas, obviamente el maná, pero a la vez tenía que ver el sacrificio cuando Dios obviamente le dice al pueblo judío que marque, ¿no? Con sangre las puertas, porque iba a enviar un ángel de muerte para matar a todos los primogénitos del faraón, ¿no? En su tiempo. Entonces, tiene que ver con un acto simbólico, justamente, en el que el Señor Jesús ahora los va a liberar, ¿no? Por su sangre y obviamente también por su cuerpo muriendo en la cruz, llevándose él todos los pecados. Lo mismo pasa en el Antiguo Testamento porque justamente fue la sangre de un cordero, de un animal, pero ahora en Jesús es de un hombre que va a llevar todas las marcas y él va a morir, él se va a sacrificar. Entonces tiene un acto simbólico, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Cuando hablamos del Antiguo Testamento hacia el Nuevo, tiene que decirse como era la sombra de lo que había de venir, ¿no? En ese aspecto. Dice entonces, ya no será más un símbolo del éxodo de Egipto, sino su propia partida, el éxodo que él mismo cumple, dando a la muerte por los suyos. O sea, acá Jesús, lo que acabo de decir, entregó su cuerpo. El cuerpo ahora simboliza, o simbolizado en el pan, al mismo tiempo, el cuerpo por vosotros es partido, ¿no? Es literalmente su cuerpo físico, condición y expresión de la vida humana. Aquí no hablamos de Jesús espiritual, estamos hablando de Jesús hombre que se lleva todos nuestros dolores, el sacrificio, la muerte, el golpe, ¿no? El maltrato que tuvo que pasar durante 12 horas para poder él, en todo caso, ¿no? Sacrificarse por cada uno de nosotros, en el cual nosotros vamos a comer justamente de él, o tomar de él, de su cuerpo, que viene a ser el pan. Entonces, cuando nosotros tomamos la Santa Cena, tenemos que recordarlo de esa manera. El sufrimiento y el dolor, la angustia, el sufrimiento que él tuvo que pasar. Ese símbolo, ese simbolismo, nos debe llevar a nosotros a poder llegar a un punto de entender la magnitud del dolor. Y en ese dolor nosotros tenemos que entender que debemos de vivir en gratitud, en agradecimiento, en fidelidad, en amor por ese sacrificio. O sea, de esa manera es que nosotros celebramos la Santa Cena. No es para reunirnos y tomar una copa de vino, ¿no? Y el pan, no. Es un recordar de lo que Él ha hecho por nosotros. Y nosotros vamos a hacer lo mismo por Él, porque vamos a entregar nuestra vida para Él y vamos a morir por Él. ¿En qué aspecto, hermano? En el aspecto de que usted va a vivir en santidad, usted va a ser fiel a Dios, se va a entregar por completo, por gratitud. ¿Mm? Entonces, esa actitud que la que habla Pablo tiene que ver con nosotros, o sea, tal cual. O sea, Jesús se entregó, nosotros nos entregamos. Jesús murió, nosotros morimos por él. ¿Mm? Él entregó su cuerpo, nosotros entregaremos también. Los discípulos, del tiempo de Pablo, en el que él estaba, todos entregaban su vida, todos morían por causa de Cristo. Hoy es diferente, ¿no? Nos pasa cualquier cosa. La verdad es que diría yo que si estaríamos arrinconados, amenazados, y alguien diría, deja tu fe, ¿no? Por seguir a Jesús y vivirás. Yo no sé cuántas personas terminarían de repente diciendo, ya está bien, ¿no? Pierden su fe y ya lo dejan. Pero en el tiempo del Señor, en el tiempo de los apóstoles, ellos no iban a cambiar su vida.
iban a seguir con la misma decisión de poder servirle al Señor. Por eso es que ellos recordaban esta Santa Cena como algo muy especial, algo muy importante. Entonces, cuando el Señor Jesús dice, tomad, comed, exige a sus discípulos entren en comunión en su sacrificio y se identifiquen con Él, ya que es por ellos que Él se ofrece. Los evangelios revelan el profundo amor de Jesús por los suyos. Para Pablo, la cena del Señor es claramente su amor por los demás débiles de la congregación y también de su amor por los que hacen sufrir a los más débiles. Y por eso los confronta con pasión. Fíjense, el amor de Pablo era muy grande, que él defendía a los pobres, a los débiles, pero también los amaba a los que humillaban a los pobres. Los amaba porque los quería corregir, quería que ellos se vuelvan otra vez al camino del Señor y dejen de vivir esa vida que hacía someter a los otros débiles. Entonces él amaba tanto al punto de que él los exhorta. Entonces, esta exhortación tiene que ver también con nuestra vida cristiana. Por si acaso, nosotros no somos ajenos entre hermanos en Cristo. Todos somos una comunidad, todos somos cristianos, todos somos una familia. Sobre todo, en realidad, en la iglesia somos una comunidad. O sea, somos una familia. Entonces, si alguien está actuando de alguna otra manera mal, que vaya uno y lo corrija en el amor del Señor. Que lo exhorte en el amor del Señor. Porque no quiere que se pierda. No quiere que viva en una vida desordenada, sino más bien que vuelva a Cristo, que viva la vida cristiana como debería de vivir. Entonces, hay muchas congregaciones que lo dejan libre y dicen, no, ¿qué le voy a decir? No, ya está grande. O, ¿por qué lo voy a corregir? No, después me va a gritar o me va a decir algo, ¿no? Pero aquí Pablo lo que hace es exhortarlos justamente, porque los ama, para que ellos cambien, ¿no? Su manera de vivir. Entonces, él los confronta con pasión. El amor exige justicia. El amor exige justicia. O sea, si alguien ve el maltrato de otra persona, usted vaya y haga justicia. Pero la justicia no está en sus manos, sino vaya y corríjalo con justicia. Es lo que Pablo está diciendo. El amor exige justicia. Si alguien ha ofendido a alguien, vaya al que ofendió al hermano para que lo restituya al que fue ofendido. Si lo hizo públicamente, vaya y lo tiene que hacer también públicamente, para restituir su honor de aquel que fue humillado en ese aspecto. Pero más allá de eso, lo que vamos a ver justamente es el himno del amor en el capítulo 13. Ustedes ya han leído el capítulo 13 de Primera de Corintios, donde dice el amor todo lo puede, el amor todo lo soporta, ¿no? El contexto que está hablando aquí Pablo en el versículo 13, que ustedes lo pueden leer, es justamente del abuso del rico al pobre, al débil, al anciano, a la viuda, todos ellos. Entonces dice que el amor todo lo puede, el amor todo lo soporta, ¿no? El amor no tiene envidia, justamente tiene que ver con eso. O sea, si tú amas a Dios, le está diciendo Pablo a ellos, si ustedes aman a Dios, también tienen que amar a su prójimo y compartan con lo que tiene, para que esa cena, la cena del Señor, sea digna, sea de amor, sea de comunión, sea en una confraternidad entre todos ustedes, y así la cena del Señor sea pues una cena en la que todos puedan tener paz los unos a los otros. Y entonces el Señor va a aprobar esa santa cena, porque todos están justamente unidos en el Señor, o sea, en Jesucristo. Por eso tiene que ver el capítulo 13. Algunos el capítulo sacan de su contexto, ¿no? Pero aquí tiene que ver básicamente con eso, hacia la otra persona. Y después vemos ya que el creyente que ha aceptado a Jesucristo ya entiende, justamente en 2 de Corintios 5:17, que es muy conocido, ¿no? Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, quiere decir que ellos también tenían que dejar su viejo hombre y comenzar a vivir la vida cristiana como tenía que ser.
O sea, aquí no tenía que haber envidia, ni tampoco actuar egoístamente, ¿no?, con las personas, en ese aspecto. Sin embargo, el problema era de los ricos, que abusaban de los pobres, ¿no? Y despreciaban, ¿no?, en este caso, la condición de ellos, a la cual Dios también aborrece, por cierto. Hay un punto importante en este texto que tiene que ver justamente eh, donde dice, ¿en qué sentido el pan es cuerpo de Jesús? Jesús los invitó a asumir una participación en todo lo que significa la vida, muerte de su maestro. En esta perspectiva, los que hoy comemos el pan de la cena también participamos en la comunión con él, identificándonos con su persona y las acciones que nos lo llevaron a la muerte. Una segunda, ¿no?, una segunda pregunta, una segunda interpretación de las palabras de Jesús postula en estas señalan que de alguna manera Cristo se hace realmente presente a los creyentes por medio del pan y el vino. Fíjense, esta segunda opción que acabo de leerlo, ese era el pensamiento de Lutero. Lutero piensa y dice que el cuerpo de Cristo está presente físicamente a través de él en el pan. Él considera de que si uno come el pan, ahí está el Señor. A la vez, el Señor mismo está repartiendo el pan y ahí también está el Señor y usted está comiendo el pan que viene a ser el cuerpo del Señor. Ese era el pensamiento de Lutero. Pero, sin embargo, la autora Irene de Fulke, que es un buen libro de Corintios, analiza mucho más allá y dice ella, indica que la preocupación de Pablo es otra, no como la de Lutero, sino es otra, dice. ¿Cómo se hace presente el Señor? Y aquí viene la parte interesante, dice, no primordialmente en el pan y el vino, sino en la comunidad que participa de estos elementos. Es en el acto de participar comunitariamente del pan y el vino, que estos elementos llegan a significar para los creyentes un compromiso real y presente con Jesús y su sacrificio. Yo considero que este último sí tiene sentido. ¿Por qué? Porque simplemente Lutero dice que si el pan y el vino están juntos, Jesús está allí. Pero si no hay comunión, ¿Jesús estaría ahí? De hecho, que no podría estar Jesús, porque Jesús no puede estar en medio de algo que no hay comunión, en algo que no hay armonía, en algo que no tiene paz, donde hay conflictos. Ahí no puede estar el Señor. Nuestro Señor Jesús, siempre desde que leemos el Evangelio, encontramos que Jesús siempre andaba por diferentes lugares y siempre estaba rodeado de mucha gente y Él era el que compartía la comunidad con todos, ya sean los alimentos, en cualquier área. Jesús era el que hacía que todos vivieran en comunión. Entonces, si Lutero piensa que solamente el pan y el vino automáticamente representa a Jesús y Jesús está allí, yo considero que no es así. Considero más que todo como Irene de Fulke. Porque si todos estamos unidos, si todos estamos reunidos, todos compartimos las viandas, todos compartimos la comida en paz, sin hacer excepción de personas, entonces Jesús sí está ahí. Ahí hay una relación entre el creyente y Jesús. Ahí sí habita Jesús. Ahí sí está el Señor. Ahí está su espíritu también. Porque todos estamos juntos y estamos unidos. Todos recordamos el sacrificio del Señor. Ahí sí se puede decir que en este caso el pan y el vino en la comunidad representa a Jesucristo en comunión con todos. Pero si uno no está en comunión con Jesús,
por más que esté el pan y el vino, en la vida de esa persona no puede estar el Señor. Porque si tiene conflictos, porque si no tiene una relación con el Señor, porque si tiene problemas con un hermano, difícilmente el Señor puede estar ahí. Cuando el Señor está en la vida de alguien, el creyente comienza a amar a su prójimo, como el Señor nos amó a nosotros y dio su vida por nosotros, así también el creyente va a dar su vida, su amor hacia su prójimo, sobre todo a la familia cristiana. Por eso es que considero que la autora de Irene de Fulque tiene más asidero a este tema. Pero además de eso, la expresión por vosotros, que dice el texto, ¿no? Por vosotros, la preposición griega indica que la muerte de Jesús es una muerte a favor de todos. O sea, Jesús no murió por uno, sino por todos, ¿no? Pablo interpreta así la muerte de Jesús. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho maldición por nosotros. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Las palabras de Isaías 53, ya ustedes alguna vez han leído Isaías 53, tiene que ver, obviamente, ¿no? Como oveja al matadero que fue, ¿no? Tiene que ver ya con una palabra acerca de la historia, o sea, es algo históricamente en la que ya estaba establecido de cómo iba a morir Jesús, cómo iba a ir él a morir por todos. Entonces, dentro de la cena del Señor, un texto muy importante que debe ser bien resaltado es justamente Isaías 53. Léanlo y vean qué es lo que pasó con Jesús, cómo es que él se entregó justamente. Entonces, cuando uno pasa la Santa Cena, tiene que recordar, sí o sí, lo que Jesús hizo. Y uno mismo no solamente lo recuerda, sino tiene que vivirlo como tal, algo importante en su vida, para no olvidarse de lo que hizo Jesús en la cruz por nosotros. Y así el creyente pueda comenzar a vivir una vida digna de amor y de honra justamente a su Señor. Vamos a ver el versículo 25, ¿ya? Ya estamos por terminar también. El versículo 25, no sé si Anthony lo está poniendo aquí ahora. Creo que Anthony desapareció, se me fue Anthony. ¿Alguien que pueda leer el versículo 25, por favor? Cualquiera, hombre, mujer, puede ¿Puedo leer, leerlo, no hay ningún... hermano? Sí, claro, por supuesto. Ya, ok. A ver, dice el 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres, en memoria de mí. Ujú. Gracias, Josué. Fíjese, en esta parte hay, acá no lo he puesto ya, aquí en el Word no lo he puesto, he estado leyendo, pero es que es bastante para poder explicar. Pero esto de hacer la memoria, de tomar el vino, no siempre en las reuniones ellos tomaban vino, porque había comidas que no se usaban el vino, ¿no? Pero había comidas específicas donde sí se podía degustar del vino. Y cada vez que ellos iban a tomar el vino, recordaban justamente la muerte y la sangre de Jesucristo, por la cual fue derramada. Pero no siempre era así. Entonces era un día especial. Si es que ese día se iba a tomar vino, ¿no? Entonces tenía una representación mucho más especial. No era cualquier cena, sino era ya la cena del Señor. Entonces acá eh, yo he puesto, haced esto en memoria de mí. Jesús manda que incesantemente hagamos memoria de su entrega por nosotros. No bastaba solamente con recordar lo que hizo Jesús, sino que incluye también acciones. Y ahí en Éxodo 2:24, cuando lo lean, tiene que ver con el pacto. O sea, Dios también hizo un pacto con su pueblo, justamente para liberarlo. Entonces,
Lo mismo pasa con Jesús. Cuando nosotros pasamos la Santa Cena, ¿no? En este caso, también Él, lo debemos de recordar que Él también nos liberó justamente de ello. Dios se acordó de su pacto, es decir, hizo algo para socorrer a su pueblo, el cual fue la muerte de Jesucristo en la cruz. Así lograron el perdón de todos los que habían creído. O sea, la sangre de Jesús tiene que ver con el perdón. Y aquí sí, también tenemos que entender que Él nos ha perdonado. Y por ende nosotros no tenemos que ir cayendo en el pecado. Él ya nos perdonó. Él nos ha hecho libres de todo, no solamente del abuso, del mundo, del maltrato, del lugar donde nos sacó, sino también nos ha perdonado de nuestros pecados. Él nos ha limpiado y con su sangre pues nos ha perdonado. Por tanto, tiene un valor, un significado, algo mucho más grande, ¿no? Muchas personas dicen, no hay forma como pagarle al Señor. De hecho, no hay forma. Pero yo digo que sí hay una forma, con tu vida, con tus acciones, con tus actitudes, con el servir al Señor Jesús, con el poder de honrarlo a Él, con demostrar que uno realmente vive la vida cristiana como tal. De hecho, podemos fallar, seguro, pero debemos de honrarlo al Señor, evitar justamente caer en Él. Entonces, porque Él nos ha perdonado de todos los aspectos, en todos los aspectos. El amor debía ser sin límites. O sea, el amor de Dios debe ser sin límites. Ese amor sin límites quiere decir, hermano, usted puede ir a servir a tal lugar, usted no le va a decir, no, no puedo, es que esto, mira, si fuera esto, es que fue a última hora, me pasaron la voz a última hora, es que no, pues me hubiesen dicho una semana antes. Entonces quiere decir que uno en realidad no tiene ese amor hacia el Señor, sino más bien está diciéndole al Señor, usted se tiene que adaptar a mis condiciones. Y suena feo, pero hay muchos creyentes que buscan como que Dios tiene que adaptarse a sus condiciones, o Jesús se tiene que adaptar a sus condiciones, cuando en realidad el creyente debe de adaptarse a lo que dice la palabra de Dios. Por eso, cuando a veces converso con ustedes en general, podría decir y pregunto, ¿quién es Jesús para ti? Debe de ser que alguien debe decir, en todo caso, debe decir, Jesús es mi Señor. Si Jesús es su Señor, usted simplemente obedece. Aquí ya no hay como que, uy, a última hora me pasaron la voz. No, usted va y sirve al Señor, a su Señor. Entonces, el amor debía ser sin límites, sin prejuicios, como lo hizo Jesús al dar su vida por todos, el justo por el injusto. El amor de Dios y nuestro amor debe ser sin límites hacia Dios, hacia nuestro Señor. Luego dice, haced esto todas las veces que bebieres. Pablo dice que en relación con el vino, todas las veces que toman vino en la comida comunitaria, deben de hacerlo de una manera que haga honor a la memoria del Señor, que derramó su sangre para incluirlos a todos en un pacto nuevo, un pacto nuevo. El pacto antiguo, que fue la alianza con el pueblo judío, se rompió. Se rompió a partir de que vino Jesús, porque Jesús no solamente vino por los judíos, sino que ahora ya también vino por los gentiles, por los publicanos, por los paganos, por todos en general. Entonces, ese pacto que solamente estaba dado para el pueblo judío, se rompe esa alianza. Ahora hay un nuevo pacto. El Señor Jesús ha hecho un pacto con todos, pero con todos se refiere obviamente para los creyentes, para todos los que realmente han aceptado a Jesús como su Señor. Pero las puertas están abiertas justamente para todos. O sea, no es que está cerrada, está abierta para todos en ese aspecto. En ese aspecto, la iglesia está abierta para todos. No hay acepción de personas. El Señor abre las puertas para que todos vengan a Él,
y puedan ser perdonados por Él, por su sangre, por la cual todos somos salvos en Cristo Jesús. Aquí también hay un tema justamente, Pablo anhela que la iglesia de Corintios sea verdaderamente una comunidad del pacto, o sea, de la unión entre la iglesia comunitaria con el Señor, que sean uno solo, que no estén divididos, sino que sean uno solo con el Señor. Pablo enjuicia justamente duramente a las personas acomodadas y egoístas, porque están convencidos de que se hacen memoria de Jesús, no con palabras, dice, no con palabras simplemente, sino con acciones concretas que revelen su carácter. Sin embargo, el desamor de ellos, o sea, de los ricos cristianos, hacia su prójimo, los llevaba a oprimir al pobre y al mismo tiempo querían celebrar la Santa Cena como si no hubiera pasado nada. El oprimir al prójimo se debía al egoísmo, el incluir o discriminar a ciertas personas porque son de otra raza o porque hablaban otro idioma. Pero también podemos ver hoy en día, la opresión también se da en nuestros hogares. En cuanto a hogares que se dicen cristianos, se desprecian o se maltratan a los niños o a la mujer. Puede ser que en nuestra sociedad, como en la de Corintios, estas conductas opresoras sean comunes hasta normales. Fíjense, ¿cómo podíamos pasar la Santa Cena nosotros? Me incluyo, ¿ya? Nosotros, si en nuestro hogar tenemos conflictos con nuestros padres. O sea, cuando hablamos de comunidad, cuando el apóstol Pablo habla de comunidad, o la Biblia habla de la comunidad, de poder pasar la Santa Cena, no solamente está hablando de una comunidad dentro de la iglesia, sino tenía que ver la comunidad con quién, con la familia, o sea, en el hogar. Pero no bastaba solamente con la familia del hogar, sino con los hermanos o compañeros de trabajo, o la de la universidad, o la de la academia, o en todo caso con la gente de afuera, los vecinos, nuestra comunidad que nos rodea, hacia nuestro hogar. Entonces, tenía que ver con esa forma de vivir una vida en comunión con todos. Pero si yo tenía un conflicto con todos, o con algunas áreas dentro de mi familia tengo conflictos, yo al ir a la iglesia y pasar una santa cena, eso también se llamaba como ser indigno, porque yo no estoy en paz con mi hermano o con mi familia. No tengo comunión con ellos. Y al no tener comunión con ellos, es difícil que yo pueda pasar la Santa Cena, porque no estoy honrando el nombre de Dios, ni tampoco estoy viviendo una vida digna de ser cristiana. Con esto no quiere decir, o no quiero decir que no pasen la Santa Cena, sino que más bien vayan y se relacionen o se puedan perdonar entre las personas que han sido afectadas para poder pasar la Santa Cena. Pero al pasar la Santa Cena yo tengo que tener una comunión con ellos. No es solamente pedir perdón, sino tengo que realmente transmitir, unirme otra vez, relacionarme con ellos como si fuera que nunca hubiese pasado nada. A esto significa perdonar. Entonces yo puedo pasar la Santa Cena, porque estoy demostrando el amor de Jesús en mí hacia las demás personas, o el perdón de Jesús en mí hacia las demás personas, o el sacrificio que hizo Jesús en mí para yo con las demás personas. O sea, todo lo que hizo Jesús, yo también lo tengo que transmitir justamente con los demás. Así, yo también puedo pasar la Santa Cena, ayudar a mi prójimo, al más necesitado. Eso demostraba que yo tenía una comunión con Jesús y tenía una comunión con toda la comunidad. Y podía pasar mi Santa Cena dignamente, como realmente un verdadero creyente. Para ellos, así nomás no pasaban la Santa Cena, en su contexto de ellos. Hoy en día para nosotros es diferente, ¿no? Podemos orar en silencio y decir, Señor, perdóname, hice esto, hice el otro, actué así, y luego paso mi Santa Cena.
y ya está. Pero para su contexto de ellos no era así, como la que nosotros vivimos. De ellos tenía que ver de una forma mucho más profunda. Afectaba a todo, o sea, en sí, una acción de ellos. Por eso es que Pablo dice, ustedes no pueden pasar la Santa Cena a los que estaban en ese tiempo. No pueden pasar, porque ustedes están tomando indignamente la cena del Señor. O sea, están pisoteando prácticamente la muerte y la sangre de Jesús en la cruz. Están ignorando lo que hizo Jesús. Por eso es que Jesús les llama la atención y le dice, ustedes toman la cena indignamente. O sea, era muy duro lo que estaba Pablo, el apóstol Pablo, en su tiempo hablando. Vuelvo a repetir, para nuestro contexto de hoy no es tanto así porque tal vez no lo conocemos o no sabíamos o no lo habíamos escuchado de esa manera. Pero era muy fuerte. Por eso es que ellos en este caso, pues el apóstol Pablo los exhorta de esa manera, ¿no? Para que vivan una vida digna como verdaderos creyentes y que vivan en comunión, ¿no? Junto con todos sus hermanos. Y no solamente en la iglesia, sino como le digo, en la comunidad, tanto pues en el trabajo, en el lugar donde ellos se encontraban y en la familia, ¿no? Para demostrar que realmente eran diferentes, que eran unidos y que compartían todos por igual, ¿no? Sin hacer acepción de personas. Veamos el versículo 26 con el que ya terminamos. Por favor, alguien que pueda leer para poder terminar. el versículo, el versículo 26. ¿Alguien que lo pueda leer? Ya sea mujer o Yo, hombre. hermano, yo. Perfecto, a ver, léalo. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciarás hasta que Él venga. Gracias. Fíjense la última parte, ahí está, ¿no? Dice, la muerte del Señor anunciarás hasta que Él venga. Entonces, aquí sí, la cena del Señor, entonces, siempre se debe de recordar con lo que es lo que hizo Jesús, ¿no? La muerte, la crucifixión, ¿no? Y la venida, porque Jesús aquí ya está hablando de su segunda venida, hasta que Él venga, está hablando de que Él va a venir. O sea, Él afirma, Pablo, que el Señor va a venir pronto, ¿no? Y que tiene que esperar el creyente en una vida de gratitud. No hablo de santidad porque la santidad es amplia, o sea, eso de que no tengamos malos pensamientos o malos deseos, la santidad es mucho más amplia, hermanos. No solamente es no tener malos pensamientos o malos deseos, ¿ah? Es mucho más, o sea, tiene que ver con acciones, muchísimas acciones, muchas actitudes, tiene que ver con la ética moral, es mucho más amplio. Por eso es que no lo he puesto aquí, o digamos, no se los he dicho como, como en santidad, ¿no? Entonces aquí ya vamos a terminar con esta parte. Lo voy a leer todo porque es corto, en realidad. Y dice, la tradición de la Santa Cena se hace presente en la historia del creyente cada vez que rememora la muerte de Jesús por medio de la cena y la de su segunda venida para todos los que son salvos, el cual se cumplirá con el regreso de Jesucristo. Ahí está 1 Corintios, capítulo 16, versículo 22. En la última partecita dice, el Señor viene. Así está en el versículo 16-22. La Santa Cena da testimonio de la esperanza de todo creyente tiene en medio de sus sufrimientos por causa de este mundo, de la sociedad y de los poderosos que marginan y abusan de ellos. Esta parte de que tienen la esperanza, fíjense cómo es que los pobres, los mendigos, los que habían sido ofendidos, maltratados, se aferraban tanto a la venida del Señor que tenían tanta esperanza en el Señor, mucha esperanza en el Señor. Y eso los conmovía a que ellos vivan fielmente al Señor.
sea, nosotros también, la Santa Cena tiene que ver con una esperanza de que el Señor nos encuentre haciendo tales cosas que Él demanda en su palabra, para que cuando Él venga nos encuentre haciendo como Él nos mandó. Esa debe ser nuestra esperanza. Esa debe ser la forma en que nosotros debemos de vivir, esperando su venida del Señor. No importa lo que nos vaya a pasar, lo que nos esté pasando, el sufrimiento que tengamos que pasar, ya sea por uno o por otras cosas, o ya sea porque alguien nos oprime o abusa de repente con el poder que tienen sobre nosotros, pero nuestra esperanza debe estar en la segunda venida del Señor. Y en esa segunda venida del Señor nosotros tenemos que estar firmes en el Evangelio, en su palabra. Entonces dice, marginados y abusan de ellos, el reino de justicia, amor y de la fe, en el que algún día estarán con su Señor Jesucristo, los que llevan a vivir en santidad hasta que venga su Señor Jesucristo y Él les dé poder para celebrar la última cena del Señor. Fíjense que esto es algo maravilloso, ¿eh? Aquí nosotros, bueno, los apóstoles celebraron la cena del Señor con el Señor. Nosotros lo recordamos nada más. Pero cuando venga el Señor, nosotros también nos sentaremos a la mesa con nuestro Señor. Y nuestro Señor Jesucristo servirá otra vez como lo hizo con los apóstoles. Eso es algo maravilloso, totalmente maravilloso. Es algo que nos debe de llenar de gozo, de alegría, de poder esperarlo al Señor, que cuando Él venga, nosotros también nos sentaremos a la mesa. Todos aquellos que realmente se han entregado cuerpo y alma por servir al Señor. Se han guardado, se han mantenido firmes, han vivido conforme al Evangelio. Esa debe ser la esperanza de todos nosotros. Que un día nos sentaremos a la mesa y el Señor servirá otra vez, como lo hizo con sus apóstoles. Muy hermoso esa parte, porque yo pienso que así va a ser con nosotros, ¿no? Con todos nosotros, los que amamos al Señor. La iglesia que profana creer en la segunda venida debe de hacer justicia y debe de velar por los necesitados. O sea, nosotros que profanamos, ¿no?, la segunda venida, que hablamos mucho, debemos de demostrar hacer justicia y de velar por las necesidades, como los pobres, los marginados, las viudas, los que son despreciados. Nosotros debemos de velar por ellos, debemos de ayudarlos para demostrar que realmente somos hijos de Dios y que Cristo vive y mora en nosotros, porque Jesús lo hizo con ellos y nosotros como discípulos de Jesús también debemos de hacer lo mismo. Somos seguidores del Señor. La Santa Cena fue preparada para los que han creído y han sido bautizados obedeciendo todos los mandamientos de Dios en Jesucristo, su Hijo amado. Los elementos materiales como el pan y el vino representan los símbolos materiales de la fe histórica. Cada vez que se mastica un trozo de pan bebemos un poco de vino, al celebrar la Santa Cena, Dios nos recuerda por medio de estos elementos materiales que nuestra fe se basa en el Señor Jesucristo, quien vivió una vida humana, con cuerpo humano, en este mundo material, y sufrió en carne propia los estragos de la muerte. Con este acontecimiento histórico, los cristianos no debemos de negar la validez de lo material, es decir, el plan de Dios, la Santa Cena, para el recordar todo lo que tuvo que pasar Jesucristo en este mundo como hombre en este caso. Fíjense cómo nosotros debemos entender entonces hoy en día la Santa Cena, ¿no? Es un valor muy alto para cada uno de nosotros.
Es muy importante vivir una vida en comunión los unos a los otros. Si vivimos en comunión, el Señor está allí. Si no hay comunión, el Señor no puede estar allí, porque hay pleitos, porque hay egoísmo, porque hay diferencias. Y el Señor, así como está escrito en el libro del Evangelio de Juan, dice Jesús, con su Padre uno es, y todo aquel que está con Jesús también es uno con su Padre, así también nosotros debemos de estar unidos. Debemos de estar unidos en la comunión, de poder compartir. Y cuando hablo de compartir, no solamente es la Santa Cena, sino de compartir todas las necesidades entre hermanos. Si hay alguien que tiene una necesidad, es ayudarnos mutuamente. Mutuamente. Entonces, ahí sí podríamos decir que estamos en comunión con el Señor, como también lo hicieron ellos en su momento, pasando la Santa Cena, compartiendo todo. El libro de los Hechos justamente decía, y compartían el pan los unos a los otros con gozo y con alegría. Entonces, eso mismo sucede cuando el Espíritu Santo de Dios está allí y cuando el Señor está allí. Bien, hermanos, la otra semana justamente estaba diciendo que les iba a compartir la última parte de la Santa Cena, pero si ustedes leen tanto el Word anterior como este Word que les he enviado hoy día, prácticamente ya hay un resumen del versículo del 27 hasta el 30 y tantos, que si no me equivoco es, prácticamente está resumido en lo que va a terminar. Voy a intentar la otra semana darme tiempo para poder hablar ya, voy a dejar la última parte, creo que ya hemos hablado bastante un poco de la Santa Cena. Si hay preguntas, pueden preguntar, ¿no? No hay ningún problema. Si tienen de repente un poco de vergüenza y no quieren preguntar aquí, ya saben que lo pueden hacer por el WhatsApp, me escriben y me dicen, hermano, podemos conversar un poco, ya, perfecto, no hay ningún problema. Pero la otra semana, si Dios permite, ¿no? En este caso, si Dios me ayuda en estar a tiempo de poder realizarlo, vamos a estar tocando acerca del tema de los dones, que también ya les había hablado anteriormente cuando comenzamos este estudio, de que iba a hablar de los dones. Entonces, la otra semana vamos a estar hablando un poco de los dones, qué es lo que pasaba con el pueblo cristiano de la iglesia de Corintios, que tenían muchos dones, pero ellos vivían una vida muy espiritual, ¿no? Que consideraban que ya no necesitaban más de Dios, porque teniendo el don, ellos creían que ya habían gobernado en este mundo, ¿no? Así pensaban ellos, y que ya había venido el Señor Jesús y que ya estaban juzgando justamente a la humanidad. Ese era su pensamiento de ellos, en el que ellos creían por los dones que ya tenían. Entonces la otra semana vamos a estar hablando de los dones. Entonces, si no hay preguntas, vamos a pedirles que por favor prendan sus cámaras para tomarnos una foto. Josué, una fotito, por favor. Los chicos estaban ahí, ya todos se van, dicen, no, no quiero estar en la foto. Ya aprendí, ya escuché suficiente con ello. Perfecto, no hay ningún problema. Tomas una foto ahí, Josué, así como están los chicos. Sí, Si quieren, prenden las cámaras, si quieren, sí, no, no hay hermano, ningún problema. Y está bien. ya está. A ver, los que desean prender su cámara, chicos, lo pueden hacer. Vamos a prender. Ahí está. Ujú. A ver, así si somos todos, entonces, uy, miramos al frente. Ahí está. Perfecto. Bien, Listo. Meili, ¿tú crees que nos puedas despedir con una pequeña oración? Que nos vaya bien esta semana, que Dios nos guarde, que nos siga ayudando para poder seguir creciendo en la palabra de Dios. ¿Nos puedes ayudar con una oración, Meili?
Hola, ¿estás ahí? Se fue, desapareció. El Señor se lo ha llevado a la hermana. O en todo caso, hermana, sale, desaparece. Alguien que quiera orar en todo caso con libertad para podernos despedir. Que Dios nos bendiga durante estos días y acerca del bautismo. Yo, hermano. Ya, perfecto, perfecto. A ver, Ya. Padre amado, bendito Señor, te pedimos para que tú nos guardes, bendice a los hermanos, bendice a su familia, Señor, guárdalas y cuídalas, Señor. Te pedimos también para que tú bendigas a- al hermano Angelo que está de cumpleaños, guárdale, cuídalo, que pase bonito con su familia. También bendícenos y gracias por tenernos un día más aquí en la clase, Señor. Gracias por ayudarnos a entender tu palabra y esperamos la próxima semana también, Señor. Te pedimos para que bendigas a los que se van a bautizar y que sepan cómo tomar la Santa Cena, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, amado Señor Jesús. Amén. amén. Bien, chicos, están despedidos. La otra semana estaremos hablando de los dones. Dios los bendiga, cuídense. Un abrazo.